Pues para corregir los errores, lo primero sería reconocerlos y ya vemos que a estas horas eso todavía no ha ocurrido. Pero me gustaría, Esperanza, contar que tú eres una pionera. Tú en el año 2004 presentaste el primer sistema de detección de maltratadores, el primer sistema electrónico de detección de maltratadores que se aplicó en la Comunidad de Madrid en ese año. Pues efectivamente, hace de esto pues 19 Más de 20 años, claro. ¿no? Y por lo tanto pues no lo recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que a mí me pareció una buenísima idea y una muy grata noticia para todos, lo que entonces empezaba a ser pues un problema terrible con muchas mujeres que eran víctimas de acoso o de violación. ¿Recuerdas cómo fue recibida aquella medida? Pues yo creo que fue recibida muy bien. El consejero era entonces precisamente de mujer, había un consejero que se llamaba de Mujer y Empleo, que era Juanjo Güemes, y él fue el que me lo propuso y a mí me pareció pues una magnífica noticia para todos, porque iban a poder saber aquellas cuya pareja o cuyo agresor había sido condenado, si se acercaba o no se acercaba a ellas. Bueno, ese debía ser también el objeto de las pulseras actuales, pero desafortunadamente ya vemos que no están funcionando. Bueno, porque no han funcionado, porque había algunos fallos, pero yo creo que eso hay que corregirlo porque es importante. El problema está en los fallos, no tanto en el sistema. El caso es que 20 años después de estas medidas, las dudas sobre la eficacia de estas pulseras antimaltrato son cada vez mayores. De hecho, ya hay, y esto es muy grave, ya hay jueces que han dejado de utilizarlas. Según dice El Independiente, varios magistrados de juzgados de violencia contra la mujer reconocen que ya no están utilizando estos dispositivos porque desconfían de su efectividad. De hecho, vamos a hablar con el juez de violencia contra la mujer de Sevilla, con Francisco Gutiérrez, para preguntarle precisamente por esto. Hola Francisco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Francisco, usted vive desde su juzgado el día a día de la lucha contra la violencia machista. Me gustaría preguntarle, para que todo el mundo lo sepa en casa, ¿podría confirmarnos si el sistema actual, estas pulseras telemáticas, son a día de hoy un mecanismo fiable, una herramienta fiable y segura para un juez que tiene que proteger la vida de una mujer? Bueno, pues en primer lugar decirle que la pulsera como dispositivo telemático es en sí un instrumento que tiene el juez para controlar precisamente una medida de alejamiento que se adopta. Evidentemente el funcionamiento de la pulsera es evidente y hay datos objetivos de que no estaba funcionando como tenía que realizarse de manera clara y evidente conforme a los fallos que estaban produciéndose. Unos fallos que ya habían sido puestos de manifiesto a través de los órganos competentes, no solamente ya en las comisiones provinciales de seguimiento en materia de violencia, sino también por los propios presidentes de las audiencias provinciales, donde se aludían a posibles localizaciones erróneas, a falsos positivos, a posibles manipulaciones y algo muy importante como es la dilación que se producía desde que se adoptaba la medida hasta que el técnico colocaba efectivamente la pulsera al presunto agresor en el órgano judicial. Y esa sensación de falsa seguridad que produce tener una pulsera cuyo funcionamiento no está garantizado. Hay muchos colegas suyos, señor Gutiérrez, que han reconocido, como decíamos, que han dejado de utilizar esta medida y han optado por alternativas. Me pregunto si es una cuestión de frustración por falta de respuesta de las administraciones ante este problema o es directamente porque ustedes piensan que es más seguro para la víctima no tener una pulsera que tener una que funciona mal. Claro, efectivamente, hay que tener en cuenta que todos los compañeros y las compañeras que desempeñamos nuestra labor en los juzgados de violencia, nuestra función principal es proteger a la víctima. Y para la protección de la víctima, nuestro ordenamiento jurídico prevé diversas medidas cautelares, no solamente la pulsera. Hay otras medidas igualmente eficaces dependiendo de cada caso concreto y valorando el riesgo individual de cada víctima. A veces la pulsera puede ser útil, pero en otras ocasiones no. Evidentemente, si me pregunta usted igualmente por si el hecho del fallo en la pulsera está generando una cierta incertidumbre, yo le diría un mensaje de tranquilidad para las víctimas, en el sentido de que una cosa es que el fallo de la pulsera haya sido, producido y se haya detectado, y otra cosa es que estén o no protegidas. Desde el momento en que se adopte una medida cautelar, nosotros los jueces y las juezas llevamos a cabo un sobreesfuerzo importante para garantizar la protección de la víctima utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Por tener, Francisco Gutiérrez, una aproximación, más o menos, en los últimos meses, ¿cuántas pulseras antimaltrato ha acordado usted como medida de protección? Pues mire, por decir un dato, yo llevo 18 años ya, casi prácticamente, en un juzgado de violencia, me quedan pocos meses para cumplirlo, y yo le diría que en los últimos 6 meses pues tan solo he impuesto 2 pulseras con un dispositivo telemático, de las cuales una de ellas ha sido, sustraída en el sentido de que el agresor no ha tardado 24 horas siquiera en incumplir la medida y se ha acordado su ingreso en prisión,
y la otra que se encuentra ya ante el órgano de enjuiciamiento para la celebración de juicio. 2 pulseras, para entender la proporción de más o menos qué número de casos. Pues mire, aproximadamente en un órgano como el nuestro, anualmente el número de asuntos que entran oscilan aproximadamente entre 2.000 y 2.100 asuntos penales cada año. Y en los últimos 6 meses, 2 pulseras. ¿Por qué solo 2 pulseras, señor Gutiérrez? Pues mire, no es porque nosotros no queramos, sino fundamentalmente porque valoramos el riesgo en cada caso concreto y vemos cuál es la medida más adecuada y proporcionada a cada situación. Y a veces la prisión o la medida restrictiva, como puede ser la prohibición de entrada en cualquier lugar o en cualquier localidad, puede ser más útil y más eficaz que en muchos casos la pulsera. No hay que olvidar que este tipo de pulsera requiere no solamente la imposición al agresor, sino también requiere que la víctima la aporte. Y en muchas ocasiones la propia acusación o el Ministerio Fiscal ni siquiera nos interesa este tipo de medidas telemáticas ante la situación de angustia que en muchas ocasiones sufre la víctima por esos falsos positivos que produce, digamos, el dispositivo telemático. Usted ha lanzado un mensaje que me parece importante, que es un mensaje de tranquilidad a las víctimas, porque los jueces están precisamente para acordar medidas alternativas a las pulseras si estas fallan, para acordar las medidas más eficaces en cada caso. Nos ha contado algunas de ellas, pero cuando fallan las pulseras, cuando ustedes deciden no optar por las pulseras, ¿cuáles son los otros recursos que utilizan para proteger a las víctimas? Pues mire, está desde, por ejemplo, la prohibición de entrar en una ciudad. Por ejemplo, en Sevilla, usted tiene la prohibición de acceder a la localidad de Sevilla, hasta, en los supuestos más graves, la prisión provisional comunicada y sin fianza del agresor, que no es la primera vez que se adopta. Por supuesto, hay que tener presente que la pulsera deriva de una medida cautelar previa de alejamiento y que, por tanto, estamos hablando de un delito que a veces es continuado de quebrantamiento, unido a la posible manipulación de ese dispositivo electrónico que también se produce con cierta frecuencia en la práctica. Sí, porque más allá de la falta de protección, sus colegas, y usted lo está haciendo ahora, hablan de una clara revictimización, porque hay alarmas constantes, hay llamadas a deshoras, fallos continuados del sistema, que a veces se utilizan estas pulseras abiertamente para acosar a la víctima, para mandar voluntariamente señales falsas. Me pregunto si, como juez, le han llegado a usted testimonios también, como han llegado a este programa, de víctimas que viven un verdadero calvario por culpa del mal funcionamiento de estas pulseras. Correcto, no solamente ya por el mal funcionamiento de los dispositivos, que también, sino también porque a veces el agresor, saben ustedes incluso, nos hemos entrado en los últimos días, que hay un chat donde ellos mismos se establecen trucos adicionales para poder manipular la pulsera. Claro, evidentemente yo incluso he llevado asuntos concretos en los cuales la propia víctima, con problemas de poder conciliar el sueño u otros problemas o factores añadidos derivados de la situación previa a violencia, el agresor, a sabiendas, ha podido dejar descargar la batería, pérdida de señal o incluso mojar el dispositivo o meterlo en la nevera con la única y exclusiva intención de producir un daño psicológico y emocional a la víctima. Pero eso no queda impune. Nosotros estamos introduciendo en este tipo de actuaciones, aparte del delito de quebrantamiento, también estamos imputando un delito contra la integridad psíquica de la víctima cuando se produce de manera continua y con la intención, efectivamente, de causar daño a esta. Pues Francisco Gutiérrez, juez especializado en violencia de género, muchísimas gracias. Únicamente me gustaría añadir una cosa. Adelante. Para que todos lo sepan y todos los ciudadanos también. Que sepan ustedes que esto de las pulseras es evidentemente un problema que hay que solucionar, pero el problema más grave viene derivado que a partir del próximo día 3 de octubre estos órganos judiciales que estamos ya sobrecargados de trabajo y con una cierta entidad de casos se van a ver sobrepasados por la atribución de competencias en materia de violencia sexual. Y al día de hoy ni el Ministerio ha adoptado medidas adecuadas ni contamos con los recursos, tanto materiales como personales, para atender esta nueva carga de trabajo. Eso va a suponer no solamente ya el posible colapso del órgano judicial, sino fundamentalmente una atención diferente o de poca entidad para la propia víctima. Bueno, pues no son buenas noticias, señor Gutiérrez. Seguiremos también este último fleco y probablemente tengamos motivos, ojalá que no, para volver a hablar con usted sobre la desprotección de las víctimas y sobre la falta de atención a las víctimas de violencia de género. Muchas gracias, señor Gutiérrez. A ustedes.